Bueno, espero que como siempre estén muy bien. Vamos a continuar con nuestras clases de filosofía científica y seguimos aún con el tema de ontología. En la última clase, lo que estuvimos viendo fueron los criterios de existencia, ¿no? Cómo podemos determinar qué es lo que existe o lo que no existe en función de las teorías que formulamos para describir el mundo. Y también vimos los conceptos de espacio, tiempo y espacio-tiempo y la controversia que ha existido durante mucho tiempo entre substantivalistas, esto es, aquellos que consideran al espacio y al tiempo como entidades existentes, y los relacionistas, esto es, aquellos que piensan que el espacio y el tiempo son propiedades relacionales del sistema de todas las cosas. ¿No? Y luego de analizar cómo esa larga discusión quedó parada frente al advenimiento de la teoría especial primero y luego de la teoría general de la relatividad, nos inclinamos por el sustantivalismo respecto al espacio-tiempo. Y terminamos la clase pasada dándole una mirada al concepto de mente desde el punto de vista de nuestra filosofía materialista. Hoy voy a continuar analizando distintos conceptos de uso muy común en ontología y tratando de clarificarlos lo mejor que pueda utilizando nuestra teoría eh, materialista, el materialismo sistémico, ¿sí? Entonces, bueno, para comenzar, permítanme compartir la pantalla. Aquí ya deben estar viendo mi PDF y ahora lo van a ver en pantalla completa. Muy bien. El primer concepto del que quiero hablar hoy es un concepto sobre el cual hay muchos malentendidos, ¿sí? En distintas áreas de investigación científica, en particular en el área de la física, pero también en las ciencias sociales, y es el concepto de información, ¿sí? ¿Qué es la información? O sea, la información es una cosa, es una entidad, ¿cuál es su estatus ontológico? Bueno, lo que voy a sostener es que la información básicamente es un concepto que está asociado a la transmisión de señales que se codifican en algún tipo de lenguaje. ¿Qué es lo que se codifica en esas señales? Alguna clase de declaraciones, o sea, de enunciados. Entonces, para que haya información tiene que haber un lenguaje y tiene que haber también un sistema físico que emita una señal y tiene que haber otro sistema físico que reciba esa señal y tenga la capacidad de decodificar la señal. Entonces, el concepto de información se va a definir sobre el conjunto de tripletas emisor, señal y receptor. El receptor puede ser biológico, o sea, yo puedo hablar con uno de ustedes y entonces yo soy el emisor y ustedes son a través de su sistema auditivo y también de su sistema visual, son los receptores y las señales básicamente van a consistir en ondas de compresión y de rarefacción en el aire que se conocen como sonido. Ese sonido va a estar codificado de tal manera a través de un determinado lenguaje, en este caso el lenguaje castellano que estoy usando, y va a conformar la señal que yo voy a estar enviando hacia ustedes. Ustedes, si conocen el idioma castellano, van a poder decodificar la señal que yo les envié y entonces podremos tener una transmisión de información, como se suele decir. Ahora, los emisores, los receptores y las señales mismas son siempre sistemas físicos, son entidades físicas. Eh, lo que no es una entidad física es la información, ¿sí?
La información es un concepto que construimos sobre esas entidades físicas, que pueden ser biológicas, como en el caso del ejemplo que di, donde tanto el receptor como el emisor son biológicos, o no, pueden ser simplemente artefactos construidos por seres inteligentes. Por ejemplo, el emisor puede ser una estación de radio y el receptor puede ser un radio portátil, ¿sí? Y las señales, en ese caso, son señales electromagnéticas. No es necesario que haya ningún ser humano en ninguno de los dos extremos de ese sistema para que el sistema emita señales. Lo que sí va a necesitarse son seres humanos para poder decodificar adecuadamente las señales y formar el concepto de información. Entonces, ¿cómo se forma ese concepto de información? ¿Cómo caracterizamos esa información? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Pero antes, déjenme enfatizar que si la información es un concepto, entonces la información no va a transmitir energía, no tiene energía, ¿sí? Y como no tiene energía, no tiene una existencia independiente de lo que nosotros podemos imaginar como cualquier otro concepto, ¿no es cierto? Eh, lo que sí tiene energía es la señal, ¿sí? Una señal tiene que tener energía para producir alguna clase de efecto en el receptor, para que sea detectable una señal, al llegar al receptor tiene que inducir algún cambio en el receptor, un cambio de estado. La detección de ese cambio de estado es lo que permite registrar la señal y luego, si hay un ser inteligente que puede decodificar la señal, podrá reconstruir el concepto de información. Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Supongamos que tenemos una señal. Esa señal puede ser una marca, un signo, una inscripción, un sonido, una señal electromagnética, etcétera, ¿sí? Que o bien es un enunciado o bien está representando o codificando un enunciado, ¿sí? Entonces decimos que la información transmitida por la señal no es más que la proposición designada por el enunciado. Ustedes recordarán que un enunciado es una oración aseverativa, ¿sí? Y la podemos expresar de distintas maneras físicas, ya sea por medio de actos ilocutorios, por medio de escritura, por medio de marcas en un pizarrón, por ejemplo, con una tiza, pero también, por ejemplo, la podemos representar electromagnéticamente en una señal electromagnética, ¿sí? Entonces hay distintas señales que pueden ser codificadas como enunciados. Los enunciados, a su vez, X significativos, determinan una clase de equivalencia a la cual llamamos proposición, ¿sí? Entonces, la información que es transmitida por la señal, que es un enunciado, es la proposición que ese enunciado designa, ¿sí? La proposición es una entidad abstracta, de ahí que yo diga que la señal, la información, perdón, que transmite la señal, sea también un concepto, una entidad abstracta. Supongamos que tenemos dos conjuntos de señales, S y S'. ¿Mm? Estas señales van a representar a su vez dos conjuntos de proposiciones. Llamémosle P y P' a los conjuntos de esas proposiciones. Entonces vamos a decir que la información transmitida por la señal S es mayor o igual que la transmitida por la señal S' si P' es un subconjunto propio de P.
¿Mm? Entonces, la señal S es mayor que S' si las proposiciones que son designadas por las señales forman un subconjunto propio de la otra, este, del otra ese conjunto de proposiciones designado por la otra señal. La ganancia de información que tenemos cuando pasamos de S a S' es igual a la diferencia simétrica de los conjuntos P' y P. Eh, Entonces, estas proposiciones definen lo que podría llamarse el concepto semántico de información. Es lo que transmitimos a través de las señales. Si nosotros no conocemos el lenguaje en el cual están formuladas los enunciados por medio de las señales, entonces no vamos a lograr decodificarlas, no vamos a lograr determinar cuáles son las proposiciones en cuestión y no vamos a entender el mensaje que se nos está enviando. Por lo tanto, no habrá intercambio de información, habrá intercambio de señales físicas, que no es lo mismo, ¿sí? Supongamos que yo estoy en un barco y de otro barco me hacen un juego de luces, ¿sí? Donde me están transmitiendo una determinada información por medio de un sistema de codificación en esas luces que yo desconozco, ¿sí? Entonces, para mí no hay transmisión alguna de información, ¿sí? Yo no construyo ninguna proposición viendo esas señales, ¿sí? Simplemente lo que veo son unas lucecitas que se prenden y se apagan con una determinada alternancia. Pero si hubiese un marino a mi lado que entiende el lenguaje de esas señales, bueno, entonces podría de ahí inferir una determinada proposición. Por ejemplo, no sé, cambien el rumbo tantos grados a babor, por decir algo, ¿sí? Bien. Entonces, la construcción de las proposiciones sobre la base de las señales requiere conocimiento del el lenguaje que ha sido codificado en esas señales, ¿sí? Para poder obtener información. La información, entonces, que es transmitida por la señal, ¿sí? Consiste en la proposición, ¿sí? O conjunto de proposiciones que la señal representa. De esto se siguen varias cosas que son interesantes desde un punto de vista ontológico, ¿sí? Primero que las señales no proposicionales no transmiten información semántica, ¿sí? Nosotros podemos recibir señales de un emisor, pero si no, esas señales no han sido codificadas para que designen proposiciones, entonces, digamos, no vamos a recibir información, o si nosotros no conocemos el lenguaje en cuestión, como en el ejemplo que les di. ¿En qué caso podemos, por ejemplo, recibir señales? Y bueno, supongamos que se suspenden los programas de televisión y solo recibo estáticas, ¿sí? Estoy recibiendo señales electromagnéticas enviadas por el, eh, el emisor, pero el emisor en este caso está enviando solamente ruido blanco, o sea, ruido aleatorio, ¿sí? Entonces yo estoy recibiendo señales, pero esas señales no están designando ninguna proposición. O supongamos que una estación de radio es eh, obstaculizada por una interferencia producida por maquinaria cercana a el lugar donde se encuentra la estación. Entonces lo que yo voy a recibir son señales, ¿sí? Pero van a ser señales donde no va a haber información. Yo al menos no voy a poder desentrañar proposición alguna de lo que me llegue de esa emisora de radio por la obstrucción de las interferencias de radio causadas
por el equipo este que, digamos, en este ejemplo estoy imaginando está cerca de la señal y la obstruye, ¿sí? Por otro lado, también cuanto mayor sea el sentido de la proposición, si es una proposición para la cual podemos definir un sentido, o sea que viene de un contexto formalizado, por ejemplo, una teoría, o la intención, si es simplemente en el lenguaje natural, cuanto más rica sea la intención o el sentido, entonces mayor va a ser la información que va a estar transportando la señal que representa a esa proposición, ¿sí? O sea, la información va a estar en directa correlación con el sentido de las proposiciones. Entonces, a mayor sentido, a un conjunto de sentido más grande, un conjunto de información también más grande. Fíjense que estamos hablando de conjuntos, por eso ni el sentido ni la información son cosas físicas, ¿sí? Sino que son constructos. Luego, cuando transmitimos proposiciones, perdón, señales que designan una proposición y podemos reconstruir la proposición, cuanto más verdadera sea esa proposición que nos están transmitiendo, más precisa va a ser la información que lleva la señal, ¿sí? Que estamos usando para designar la proposición. Recuerden que las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, de la misma manera que los enunciados son verdaderos o falsos. Como las proposiciones son clases de equivalencia de enunciados, bueno, heredan el valor de verdad de los enunciados en cuestión, ¿sí? Entonces, si una proposición tiene grado de verdad 1 y logran transmitirla sin ruido y yo logro decodificarla, bueno, en ese caso la información que transmite esa señal es máxima. Eh, por otro lado, fíjense que hay señales que son no proposicionales, ¿sí? Pero si bien no transmiten este, no transmiten información, sí pueden transmitir ciertas instrucciones. Por ejemplo, una orden, ¿sí? Una orden no conforma una proposición. Supongamos que hay una señal de peligro que es simplemente un cartel rojo, ¿sí? Entonces, eh, yo veo el cartel rojo y me detengo, ¿sí? Para ver cuál es el peligro. Entonces, no hubo una proposición, hubo simplemente una orden o una instrucción y yo la entendí y actué de determinada manera, ¿sí? Si yo actúo de la manera que la persona que puso la señal, el cartel en este caso, allí esperaba, entonces la instrucción es precisa. Si todos los receptores de esa señal actúan de la manera esperada, entonces la instrucción es precisa, a pesar de que no hay un contenido semántico, ¿sí? Este, bien. O sea, las instrucciones, en otras palabras, son precisas si nos permiten o no realizar las tareas que son instruidas. Ejemplo típico de transmisores de señales no proposicionales son los semáforos, ¿sí? Un semáforo puede estar verde, puede estar ahí, eso significa que podemos pasar, puede estar naranja, hay que estar alerta o puede estar rojo y en ese caso debemos detenernos, ¿sí? Pero no hay una transmisión de información, simplemente hay un instructivo, ¿sí? Muy bien. Entonces, al no ser algo material, la información no se conserva, ¿sí? No es cierto que existe una ley de conservación de la información. Esto se lo digo porque a veces he oído a algunos físicos hacer, digamos,
este tipo de afirmaciones. Sí, la ley de conservación de la información. No existe esa ley. Lo que existe es la ley de la conservación de la energía, que una propiedad. Como es una propiedad universal, es un principio, ¿sí? El principio de conservación de la energía. Y después tenemos leyes de conservación también para otras propiedades físicas, como por ejemplo el momento, ¿sí? Pero para la información no hay una ley de conservación porque no es una entidad física, entonces no hay nada que conservar. Es como decir, bueno, tengo una ley de conservación para los números naturales. No tiene sentido decir eso, porque los números naturales conforman un conjunto, ¿sí? Un conjunto de infinitos miembros que es numerable, ¿no? Bien, la información tampoco es entropía. Muchas veces ustedes tal vez han escuchado, han oído a algún divulgador científico relacionar la información con la entropía o igualarla, ¿sí? Esto también, esta confusión de hacer equivaler la información con la entropía, a veces ocurre entre los físicos también, ¿no? Y lo sé bien, pues yo soy del gremio. Eh, la razón por la cual ocurren esas confusiones es que en la teoría de la información desarrollada por Shannon, perdón, se me ha. Esperen un segundito que tengo un problema con ver la charla, no sé dónde la tengo. Se me salió de la pantalla. Ahí está, ahí reapareció. Perdonen, ¿eh? Entonces les decía, el origen de esta confusión entre información y entropía está en la teoría de las comunicaciones de Shannon, que para estudiar la pérdida de información en la transmisión de señales, en particular en señales a través de medios inalámbricos, pero también se puede aplicar a medios por medio de cables, utiliza un formalismo, que es el mismo formalismo matemático que se usa para describir la entropía, ¿sí? De un sistema físico. Ahora, un mismo formalismo matemático se puede utilizar para distintas cosas. El que sea utilizado para describir la información y que también sea utilizado para describir la entropía, no quiere decir que la entropía y la información sean lo mismo. Simplemente es que el mismo formalismo es útil para ambos propósitos. En forma similar, yo puedo utilizar un campo vectorial para describir, por ejemplo, la distribución de viento en la atmósfera terrestre. Y puedo utilizar también un campo vectorial para describir el movimiento del campo electromagnético. Ahora, eso no quiere decir que el campo electromagnético sea lo mismo que la atmósfera terrestre. O sea, igualar esas dos cosas sería un disparate por más que las matemáticas que se utilizan para describir a uno y a otro sean las mismas o similares. Lo mismo pasa con la teoría de fluidos, ¿sí? Eh, yo puedo utilizar la teoría de fluidos para describir también, por ejemplo, el tránsito en una autopista. Ahora, eh, eso no quiere decir que el tránsito sea un fluido. El tránsito está formado por automóviles, ¿no es cierto? Y no quiere decir que tenga los automóviles o una colección de automóviles que está en movimiento sobre una autopista tengan las mismas propiedades físicas que tienen un fluido, son cosas diferentes, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con información y con entropía. Si bien se usa la misma matemática, no son lo mismo, ¿sí? La entropía es una propiedad física y la información es un concepto, ¿sí? Es el contenido proposicional representado por una señal. Entonces, al no ser material, la información no se puede destruir, o sea, de la misma manera que no se conserva, tampoco la podemos destruir. Lo que sí se puede destruir, por supuesto, es la señal que el emisor
utiliza para codificar y transmitir la información que quiere que reciba el receptor. De hecho, en la guerra, permanentemente lo que se trata de hacer es de interferir las señales de radio con las cuales se comunican los adversarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso cómo lo logran? Destruyendo las señales, no destruyendo la información. Lo que hacen es evitan que los receptores, o sea, el enemigo, pueda reconstruir la información que estaba codificada en proposiciones representadas por esas señales, ¿sí? Pero no se puede destruir la información en sí. De hecho, si no hubiese personas detrás del emisor y del receptor, la información en sí misma no existiría, ¿sí? Existe en nuestra mente como en nuestro cerebro, como existen todos los conceptos. Bueno, muy bien. Esas fueron algunas clarificaciones que espero les sean útiles sobre la información. Eso es algo que aparece muy frecuentemente. Incluso hay toda una discusión en física que está muy de moda ahora y quizás algunos de ustedes que andan mirando por ahí videos en YouTube han oído hablar a más de un divulgador de esto, que es, digamos, todo el tema de la destrucción o no de información por parte de los agujeros negros, ¿sí? Los agujeros negros, como he mencionado en algún otro momento de este curso, son regiones de espacio-tiempo que están básicamente separadas del resto del universo por lo que se llama un horizonte de sucesos. Es una región, una membrana, vendría a ser de no retorno. Si uno la cruza, la estructura causal del espacio-tiempo es tal que hace que, digamos, ninguna señal producida dentro de esa región pueda salir a nuestro lado del universo. Entonces, bueno, hay un problema ahí con la aplicabilidad de la mecánica cuántica, en particular con la unitariedad de los operadores de la mecánica cuántica, pero que no es un tema de información, ¿sí? O sea, las capacidades de descripción de la mecánica cuántica, digamos, dejan de valer en digamos, en el horizonte de sucesos por determinados procesos, digamos, que no voy a discutir en este curso, pero que los he discutido en el curso del 2021 en las clases de mecánica cuántica, ¿no? Los interesados en estas cosas pueden ir ahí, y ese es un ámbito muy fértil para que los físicos sin entrenamiento en filosofía cometan errores conceptuales graves, ¿sí? Yo creo que buena parte de la discusión alrededor de la información de los agujeros negros es una pseudo discusión, ¿sí? Porque el problema en realidad es un pseudo problema si se lo formula en términos de información. Hay que formularlo en términos de estados de sistemas cuánticos, ¿sí? La información no tiene nada que ver ahí porque estamos hablando de procesos físicos, no estamos hablando de conceptos. Bueno, muy bien con la información. Después, si tienen más dudas al respecto, podemos charlarlo en las sesiones de preguntas y respuestas. Pasemos a otro, digamos, concepto importante en ontología, que es el de sistema biológico. Hemos hablado de niveles, ustedes recordarán, hablamos de emergencia, ¿no? Que es el surgimiento de novedad cualitativa, o sea, de propiedades en un determinado nivel que no son compartidas por ninguna de las entidades que están en el nivel inferior. Y uno de los niveles ontológicos que diferenciamos es el nivel biológico, ¿sí? Ninguna sustancia química está viva. Sin embargo, todos los sistemas que pueblan el nivel biológico están vivos. Entonces, bueno, tendríamos que tratar de alguna manera de especificar qué es lo que entendemos por un sistema biológico, por un organismo que está vivo, ¿sí? Lo primero que tenemos que aclarar es que un organismo vivo es un sistema extremadamente complejo, es un sistema de alta complejidad, ¿sí? Y en segundo lugar, que es un sistema material, ¿sí? ¿Por qué? Porque
satisface los requisitos que hemos impuesto para que algo califique como material, ¿no? Esto es un sistema con el cual podemos interactuar y que puede interactuar con otros sistemas. Tiene un estado un espacio de estados multivaluado y puede permanentemente ir cambiando de estado, ¿sí? Ahora, como todo sistema, va a estar, digamos, caracterizado por una composición, por un entorno, por una estructura y por una colección de mecanismos, ¿sí? Recuerdan ustedes que nuestra caracterización general de sistema precisamente tenía esas cuatro dimensiones. Entonces veamos cuáles son la composición, el entorno, la estructura y los mecanismos de los sistemas vivos, ¿sí? La composición debe incluir proteínas, tanto estructurales como funcionales, en particular enzimáticas, así como ácidos nucleicos que hacen posible que estos sistemas tengan reproducibilidad, o sea, que se puedan reproducir y además que la descendencia tenga similitud con la ascendencia. Estas proteínas y estos ácidos nucleicos, como el ADN, son básicamente cadenas de moléculas muy complejas, ¿sí? Entonces, básicamente los organismos están compuestos, los organismos vivos, los sistemas biológicos, están compuestos de cadenas de proteínas muy complejas, ¿sí? Pero al menos dos tipos de ellas son esenciales para su existencia. Por un lado, las proteínas y por otro lado, los ácidos nucleicos. De lo contrario, digamos, no podrían reproducirse ni transmitir a su descendencia sus características funcionales. ¿Mm? Luego, en el entorno de los organismos vivientes deben estar todos los precursores de sus componentes, o sea, de las moléculas de las cuales estuvimos hablando. Y por lo tanto, la interacción del organismo con el entorno le va a permitir al sistema autoensamblar la mayoría, si no todas, de sus biomoléculas, que es el nombre que le damos a las moléculas que forman parte de los sistemas vivos. En cuanto a la estructura, o sea, al complejo de relaciones dentro del organismo, estas son muy variadas, pero incluye, entre otras, que podemos identificar, habilidades para metabolizar, esto es, para poder el organismo a- absorber parte del entorno y transformarlo en una fuente de energía y de negentropía, o sea, disminuir el valor de su entropía de tal manera que los gradientes de energía le permitan hacer trabajo sobre el medio externo. También le permiten autorrepararse. Si nos cortamos, por ejemplo, nuestro organismo va a cicatrizar. Si una lagartija pierde la cola, la puede reponer, ¿sí? Si un hueso se quiebra, con el tiempo se va a soldar. Bueno, todas esas son habilidades de autorreparación muy complejas que se basan en la estructura de los organismos vivientes. Y también tiene que tener la habilidad de reproducirse, ¿sí? Obviamente la estructura de un organismo viviente es muy, muy compleja y es muy diferente de un organismo a otro. No es lo mismo la estructura de un ser humano, por ejemplo, que tiene un sistema óseo, endoesqueleto y tiene un cerebro evolucionado, tiene un aparato digestivo, tiene un aparato circulatorio, tiene un aparato respiratorio, etcétera, que, por ejemplo, los de una lombriz, ¿sí? Que, digamos, tiene funciones más simples
y por lo tanto una estructura más simple, ¿sí? Eh, Hay organismos, por ejemplo, que su sistema nervioso no tiene una unidad central de funcionamiento, como es nuestro caso, que es el cerebro, este, junto con todas las estructuras de soporte, el cerebelo, el tallo, etcétera. Por ejemplo, el caso de los pulpos, ¿sí? Un pulpo o un calamar tienen el sistema nervioso distribuido, ¿sí? A lo largo de todo su cuerpo. Y eso le da una estructura completamente diferente. Entonces, es la ciencia la que nos tiene que informar de la estructura de las diferentes clases de sistemas biológicos y de sus niveles que aparecen ontológicamente dentro del nivel biológico. Ahora, también los biólogos deben identificar ciertas estructuras que son comunes a todos los subniveles biológicos y por lo tanto esas son las que deben aparecer en esta caracterización de sistema biológico, que yo se las estoy dando en un estado muy embrionario y el progreso del conocimiento científico va a hacer que esta caracterización esquemática en el futuro sea mucho más rica. Pero si queremos, digamos, tener una primera noción, yo creo que esto es un punto para empezar. Y luego tenemos los mecanismos, que los mecanismos ustedes recordarán que son las series de procesos que ocurren en un sistema para que el sistema pueda adquirir funciones que le son específicas, ¿sí? En el caso de sistemas vivos o sistemas biológicos, estos mecanismos en general van a ser mecanismos físico-químicos, o sea, de los niveles más bajos ontológicos, pero extremadamente complejos, ¿sí? En cuanto al número de moléculas involucradas, en cuanto a la forma en que esas moléculas se van a asociar para construir distintos tipos de unidades biológicas que son las células. Hay distintas clases de células, no son iguales las células de los músculos que las células del estómago, que las células del cerebro, que las células de los huesos, etcétera, etcétera. Hay una enorme diversidad, una enorme complejidad y una enorme cantidad de procesos eh, físicos, en particular electroquímicos, y también procesos químicos muy avanzados que permiten al sistema biológico cumplir con funciones tan sofisticadas como eh, pensar en algunos casos, como digerir, como mantener una temperatura aproximadamente constante a pesar de las variaciones de temperatura del medio externo, alimentar, y muchas otras funciones, ¿no? En general, lo que los mecanismos le proporcionan al organismo viviente a partir de su complejidad es un cierto nivel de homeostasis. O sea, ¿qué es la homeostasis? Es la capacidad de mantener el rango de ciertos parámetros que caracterizan al sistema acotado en una franja muy limitada, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura de mi cuerpo está aproximadamente en 36,8 grados Celsius, ¿sí? Puede subir hasta 40 grados si estoy enfermo, 41, 42 si realmente estoy volando en fiebre, y puede bajar a 35, una situación grave puede bajar un poco más, pero es un rango bien acotado. Si la subimos a 100 grados, me muero, y si la bajamos significativamente también me muero, ¿sí? Lo mismo pasa con otras variables, la presión interna, la presión arterial. Si me sube de la presión arterial de 25, probablemente tenga un derrame cerebral, ¿sí? Y si me baja mucho, me voy a desmayar porque me va a faltar irrigación sanguínea en el cerebro. Entonces, el organismo tiene que tener la capacidad de mantener esa homeostasis, un conjunto de parámetros fundamentales para que se cumplan los procesos que mantienen funcionando al organismo, tienen que estar acotados en un rango
limitado. Por ejemplo, la evolución ha hecho que nosotros, los mamíferos, desarrollemos sistemas donde tenemos una temperatura que más o menos se mantiene equilibrada. Hay otros animales que son de sangre fría, ¿sí? Entonces tienen requerimientos distintos que los nuestros para mantener su homeostasis. Por ejemplo, tienen que exponerse al sol como hacen los reptiles, ¿sí? Bueno, hay otros organismos que están más adaptados para el ámbitos mucho más fríos. Entonces no tiene sentido que tengan una temperatura corporal muy elevada, porque si la temperatura corporal es muy elevada, entonces, bueno, van a tener que invertir mucho más esfuerzo en mantener esa temperatura por la enorme diferencia o gradiente con la temperatura del entorno. Cada entorno interactúa con el organismo para que éste se adapte al entorno a través de diferentes y sucesivas generaciones, de tal manera que la otra, digamos, propiedad fundamental que nos dan los mecanismos es la ayuda a adaptarnos a los entornos. En general, la evolución de los organismos vivientes no ocurre en forma individual, o sea, hay una evolución de los organismos vivientes, por supuesto individual. No soy lo mismo cuando soy un bebé que cuando soy un adolescente, que cuando soy un hombre adulto, que cuando soy un anciano, ¿no es cierto? Claramente hay una evolución biológica, pero eh, la evolución adaptativa le ocurre no a los organismos individuales, sino a las biopoblaciones. Las biopoblaciones son sistemas biológicos formados por muchos organismos, ¿sí? Biológicos. Muchos organismos de una misma especie, pero también puede haber organismos de otras especies que forman parte de esa biopoblación, desde parásitos hasta aquellos organismos pertenecientes al entorno de los cuales la bioespecie se alimenta, de tal manera que entre el entorno y la biopoblación forman lo que se llama un ecosistema, y lo que evoluciona es el ecosistema. Cuando cambia el entorno, la biopoblación, por medio de la destrucción de los organismos con menos capacidad de adaptación, va dando lugar a un proceso de realimentación positiva con el entorno que termina que la biopoblación evolucione junto con el entorno hasta el límite de sus posibilidades. Si el bioentorno evoluciona más allá del límite posible por los mecanismos y por la composición del sistema, entonces la biopoblación se extingue, es destruida. Si por otro lado la biopoblación o una pequeña parte de ella logra adaptarse, se reproduce en el nuevo ecosistema, y entonces tenemos un proceso donde probablemente se termine en una especiación, donde los nuevos miembros de la biopoblación ya no tengan la capacidad de reproducirse con los viejos miembros. Fíjense que las biopoblaciones son sistemas materiales, ¿sí? Pero las especies no. Las especies son conceptos, o sea, estamos agrupando individuos de una misma especie, aunque no estén en un mismo hábitat, ¿sí? Por ejemplo, la cebra que está, por decir algo, ¿no? En el museo no, perdón, en el zoológico de, no sé, pongamos algo de Berlín, ¿sí? Supongamos que hay una cebra en el Museo de Berlín. Bueno, es de la misma especie que una cebra que está en una manada en Tanganica, por decir algo, ¿no? Forman parte de la misma especie, pero es la pobre cebra que está encerrada en el Museo de Berlín jamás va a tener la menor interacción con las otras y no forma parte de la misma biopoblación. Somos nosotros que creamos un conjunto que en realidad es una clase por medio de un predicado, que el predicado es
X es una cebra, ¿sí? Y definimos a la cebra por determinadas características constitutivas y por la posibilidad que tienen de reproducción y de afinidad en su código genético, ¿sí? Pero recuerden, las especies no evolucionan. El título de la extraordinaria contribución de Darwin, la evolución de las especies por selección natural, está mal, porque las especies no evolucionan. Tendría que haber sido la evolución de las biopoblaciones por su adaptabilidad al entorno, ¿sí? A entornos dinámicos en realidad, ¿sí? Pero bueno, obviamente es un trabajo pionero y estos conceptos recién estaban apareciendo, ¿no? Entonces es comprensible. Entonces, para resumir un poco esto, un ser vivo, un organismo viviente, por lo menos aquellos que conocemos en la Tierra, no conocemos otros, ¿no? Pero hay una enorme diversidad en la Tierra, desde la atmósfera hasta los fondos oceánicos, ¿no es cierto? Y los que conocemos del pasado, porque podemos estudiar los organismos que han existido y se han extinguido, ¿no? El 99% de las especies que han existido alguna vez en el planeta Tierra han sido aniquiladas por este proceso de evolución de biopoblaciones, ¿sí? Cuanto más rápidos sean los cambios del ecosistema, más individuos van a ser eliminados de biopoblaciones e incluso biopoblaciones enteras, ¿sí? De hecho, a lo largo de la historia de la Tierra ha habido, si me acuerdo bien, 5 grandes episodios de extinción masiva, donde desapareció más del 90% de las biopoblaciones que había en el planeta, ¿no es cierto? Esto es una enorme cantidad de destrucción de sistemas vivientes, ¿sí? Pero es lo que a su vez ha permitido que esos sistemas vivientes se especialicen de tal manera que ha terminado en seres capaces de ser autoconscientes, de percibir su entorno, generar voliciones en función a lo que piensan y actuar de determinada manera. Esta clase es posible solamente porque ha habido 4.000 millones de años de evolución de los ecosistemas en la Tierra, en la cual fueron destruidos cientos de miles de billones de individuos, ¿sí? El funcionamiento del mundo natural, que a veces puede parecer, digamos, maravilloso, en realidad es un campo de matanza y destrucción, de sufrimiento sin igual, porque la mayoría de estos sistemas biológicos que han sido destruidos son seres sintientes, sintientes que pueden sentir dolor, ¿no? Entonces, bueno, el mecanismo por el cual opera la bioevolución es un mecanismo de básicamente despilfarro masivo, de producir al azar distintas mutaciones y que esas mutaciones se enfrenten a condiciones variables que destruyen a la mayoría de ellas, ¿sí? Entonces, cuanto más rápidas sean las mutaciones y cuanto mejor va a ser si el ambiente cambia rápido. Y si el ambiente es estable, entonces las poblaciones se van a incrementar porque no va a haber obstáculos serios hasta que las poblaciones empiecen a crear ellas mismas ese obstáculo, por ejemplo, al modificar el entorno en forma irreversible, destruyendo las condiciones que hacen posible el funcionamiento de los mecanismos que mantienen vivos a esas biopoblaciones, a los individuos de esas biopoblaciones. Eso parecería ser lo que ha sucedido varias veces en la historia de la vida sobre la Tierra, donde, por ejemplo, en periodos de tranquilidad y que no ha habido grandes catástrofes, bueno, ciertas especies llegaron a ocupar prácticamente la totalidad del planeta y terminaron generando catástrofes que terminaron con esas especies, ¿no es cierto? O sea, que terminaron con los individuos que nosotros clasificamos hoy en día como pertenecientes
a esas especies, en el fondo lo que fue destruido fueron las biopoblaciones que ocuparon toda la Tierra. Quizás hoy en día estamos asistiendo a un proceso similar respecto al ser humano, ¿no? Que está destruyendo el medio ambiente a un ritmo que es alarmante. No nos olvidemos que los seres humanos, para poder seguir funcionando, necesitan mantener activos sus mecanismos. Esos mecanismos son procesos físico-químicos extremadamente complejos y por lo tanto debemos incluir permanentemente desde el entorno todos los precursores de nuestras componentes básicas, o sea, proteínas, ácido nucleico, etcétera, etcétera. Para eso lo que estamos haciendo es deforestar masivamente la tierra para poder hacer cultivos extensivos. Y estamos destruyendo también los mares con la capacidad industrial que tenemos, arrojando plástico y biocarburos al mar, lo cual destruye las especies marinas, y digamos, la destrucción de las especies marinas a su vez trae aparejado toda una catástrofe ecológica que tiene impacto en las áreas más insospechadas. Y la permanente contribución que hacemos a la carga de dióxido de carbono en la atmósfera va elevando la temperatura del planeta, creando un efecto artificial de invernadero que básicamente lo que está haciendo es elevar la temperatura del clima sobre la Tierra, lo cual tiene un efecto en al derretir los casquetes polares, el grueso del agua está congelada en los polos, y a medida que eso se va derritiendo, el nivel del mar va subiendo, eso afecta a las corrientes marinas, afecta el clima, y bueno, podemos estar generando una catástrofe climática, digamos, que es endógena, o sea, que no es producida por un factor externo como el impacto de un meteorito, eh, en algún lugar de la superficie de la Tierra o erupciones volcánicas de una enorme envergadura, que son las que produjeron en el pasado al menos dos de las extinciones masivas. Quizás la próxima tengamos el triste privilegio de ser nosotros los que la hayamos creado. Entonces, sintetizando, ¿sí? Summing up, como se dice en inglés, las características más distintivas de los sistemas vivos, pero no las únicas, y quiero enfatizar esto, son la adaptabilidad, la homeostasis, o sea, la capacidad de mantener un cierto número de parámetros cruciales para el funcionamiento de los mecanismos de los sistemas biológicos dentro de un rango acotado, y la interacción con el entorno más la reproducibilidad. Si no podemos interactuar con el entorno para respirar y alimentarnos, o satisfacer nuestras necesidades, entonces vamos a morir. Si no podemos mantener nuestra homeostasis, vamos a morir. Si no nos adaptamos a los cambios o si no regulamos el ritmo de cambios en forma artificial, vamos a morir. Y si no nos reproducimos, nosotros no vamos a morir, pero la biopoblación va a desaparecer en el corto plazo. Dando lugar, por supuesto, a que emerjan otras biopoblaciones que ocupen nuestro lugar, ¿sí? Tal vez algunas que sean más, digamos, inteligentes y sabias que nosotros. Y la enorme variedad de lo vivo, que va desde la vegetación hasta sistemas tan complejos como los que ustedes están viendo en pantalla. Ahí les estoy mostrando un delfín, que es un sistema biológico que comparte muchas funciones con los seres humanos. En particular, son sistemas altamente inteligentes. Un colibrí que eh, tiene, digamos, capacidades que son para nosotros asombrosas, como la capacidad de batir las alas a un ritmo asombroso por unidad, por unidad de segundo, ¿no es cierto?
y que ha desarrollado en su adaptación al entorno una variedad policromática que es realmente extraordinaria, a las hormigas, que son organismos que tienen muy poca plasticidad en su sistema nervioso, pero que sin embargo han logrado sobrevivir eh, decenas y cientos de millones de años debido a que han ocupado todos los rincones de la Tierra. Y entonces, si bien en algunas condiciones no se adaptan, siempre va a haber un pequeño lugarcito en la Tierra que satisfaga sus necesidades, y después, cuando cambien las condiciones, desde ahí se van a volver a expandir y ocupar toda la Tierra. En el caso de los delfines, como es el de las personas, la clave de su adaptabilidad está en su inteligencia. La inteligencia también es un recurso desarrollado por la evolución de las biopoblaciones para tratar de adaptarse, sobre todo a entornos que son rápidamente cambiantes. Cuanto más rápido cambia el entorno, mayor la inteligencia de los que sobreviven. ¿Por qué? Porque deben resolver problemas complejos en un lapso de tiempo muy corto, si no han de morir, ¿sí? Bien. Se abren, o sea, esto es un tema infinito, la filosofía de la biología. Yo no me voy a expandir sobre esto. Al que le interese este tema, le recomiendo muy fuertemente un libro que es prácticamente único en su clase, porque no hay muchos buenos libros de filosofía de la biología, que es Fundamentos de Biofilosofía, escrito por Martin Manner y Mario Bunge. Sí, está traducido al castellano, el original es en inglés, Foundations of Biology, sorry, perdón. Bueno, hay millones de preguntas que uno se puede hacer. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿podría haber organismos no biológicos? ¿Qué es un organismo no biológico? Un organismo que tenga estas estructuras, pero que su composición no esté dada por moléculas tipo proteínas o ácidos nucleicos, ¿sí? Por ejemplo, organismos basados en silicio, por ejemplo. ¿Es posible eso? El silicio tiene una estructura parecida al carbón, ¿no? Entonces, hay gente que ha especulado que quizá en algún lugar del universo podría haber organismos que, en vez de tener el carbón como una de sus moléculas más importantes, eh, se basan en silicio, ¿no? Puede en los robots sofisticados y los sistemas artificiales ser considerados organismos. Los sistemas informáticos de inteligencia artificial, por ejemplo, pueden ser pueden llegar a considerarse organismos. Pueden las computadoras llegar a pensar o por lo menos a imitar las funciones cerebrales que llamamos pensamiento. Bueno, de eso después espero poder darles una clase entera, ¿sí? De esa pregunta. Y luego otra pregunta es, ¿qué es una persona? ¿Sí? Hemos visto organismos, hemos visto sistemas vivos. Ahora, algunos de esos sistemas vivos se los suele a veces clasificar como personas y a otros no, ¿sí? O sea, nadie diría, por ejemplo, que un gusano es una persona o que una hormiga es una persona, a pesar de que las hormigas pueden construir, tienen una sociedad, son organismos sociales, tienen una estratificación del trabajo, pueden construir estructuras extremadamente complejas, eh, pueden ir a la guerra contra otras hormigas o contra termitas u otras especies de insectos. O sea, son actitudes, son actividades que, digamos, los seres humanos tienen sus sociedades, pero hay también enormes diferencias entre un ser humano o, por ejemplo, un chimpancé con una hormiga. Y la diferencia fundamental es la plasticidad de los cerebros correspondientes y la adaptabilidad, ¿no? Entonces uno no diría que una hormiga es una persona, pero un chimpancé podemos llamarle persona. ¿Qué es ser una persona?
Bueno, este último punto sí lo voy a discutir ahora, ¿sí? Si ustedes me tienen paciencia un ratito más. Entonces vamos a pasar ahora a el concepto de persona. ¿Qué es una persona? ¿Sí? O sea, ¿qué propiedades debe reunir un objeto material para que digamos que esa persona, eso es una persona? ¿Mm? Bueno, primero, persona es una palabra como suele pasar vaga, y eso significa que es polisémica, ¿sí? O sea, puedo diferenciar al menos tres conceptos diferentes bajo la misma palabra de persona. Son estos: persona legal, persona moral y persona metafísica. ¿Mm? Veamos rápidamente los dos primeros para discutir un poquito más el tercero, que es el más interesante. Bueno, las personerías, por decirlo de alguna manera, legales y morales, son conceptos prescriptivos o normativos que inventan los seres humanos. ¿Mm? No es una categoría ontológica ser una persona legal o ser una persona moral, ¿sí? A lo sumo es una categoría ética esta última. O sea, atribuimos a esos conceptos nosotros a ciertos individuos para indicar cómo los vamos a tratar en el contexto, en un cierto contexto dado, ¿sí? Por ejemplo, alguien o algo incluso, porque puede haber personas legales o tener personería legal, algo que no es un organismo viviente. Puede ser, por ejemplo, una sociedad anónima o puede ser una multinacional, ¿sí? Entonces, algo o alguien puede ser una persona legal, pero eso siempre va a ser respecto a un cierto sistema legal, ¿sí? Puede ser respecto a un sistema legal, una persona legal, pero puede respecto a otro sistema legal, por ejemplo, en otra sociedad, no ser considerada una persona legal. Si hay ciertas sociedades que en determinados sistemas legales son aceptadas y otro tipo de sociedades no son aceptadas, ¿sí? Por ejemplo, en algunos países, una congregación religiosa puede tener personería legal. En un país laico probablemente no, ¿sí? Eh, y así pueden ustedes imaginar distintas situaciones. Incluso los seres humanos pueden ser personas legales pero consideradas muy diferentes en distintos sistemas legales. No es lo mismo ser una persona legal en la Argentina que serlo en Irán. No es lo mismo ser una mujer en la Argentina como persona legal que ser una mujer como persona legal en Irán, que es una teocracia. Eh, entonces, ser persona legal es ser reconocido a través de un código o un sistema legal como objeto de ciertos derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces, los derechos y las obligaciones los define el sistema legal de la sociedad que considera persona legal a determinado individuo. Si nos pasamos a otra sociedad, ese sistema legal ya no vale, vale otro, y entonces los derechos y las obligaciones de la persona legal van a ser diferentes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, una mujer puede salir sin velo a la calle, puede asistir a la universidad, puede tener un doctorado en ciencia, puede ser presidente de la nación, puede, digamos, cumplir esencialmente todas las funciones que puede cumplir un hombre. Si ustedes van a Irán y tratan de hacer alguna de las cosas, siendo mujeres, que pueden hacer en la Argentina, las van a matar a piedazos. O sea, básicamente las van a eh, considerar infractoras, van a perder derechos y las obligaciones que tienen van a ser muy, muy diferentes, ¿sí? Eh, entonces, son los sistemas legales, ¿sí? Los que fijan estas pautas de comportamiento y la otorgación de derechos y la asignación de obligaciones a los individuos en sociedades humanas organizadas, ¿sí? En una sociedad más primitiva,
en general no hay códigos legales escritos que puedan dirimir a veces cuestiones límite de personas legales. En las sociedades primitivas, en general, esto descansa sobre la tradición y quien determina las obligaciones y los derechos es simplemente una estructura jerárquica que se ha establecido con la evolución cultural y el tiempo, donde en general los que toman las decisiones de las obligaciones y los derechos son un grupo de personas elegidas, bueno, dependiendo de la sociedad primitiva, de distintas maneras, ya sea porque se cree que tienen un contacto directo con alguna divinidad o tienen algún poder especial, o porque se los considera sabios por ser ancianos, o por cualquier otra razón que pueda darse el caso. Este, entonces, la personería legal depende tanto de las características del individuo como del sistema legal, ¿sí? De cómo yo me comporto y de cuáles son los comportamientos que son tolerados por un sistema legal y qué comportamientos no son tolerados, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, ¿sí? Esto obviamente se estudia en el ámbito de las ciencias sociales y hay una enorme variedad en los distintos sistemas sociales que hay a lo largo de este desdichado planeta. ¿Mm? Muy bien. En cuanto a las personas morales, digamos, uno puede ser persona moral desde respecto de un cierto sistema ético, ¿sí? Pero por otro lado puede no serlo respecto de otro sistema ético. Por ejemplo, un sistema ético basado en un apego literal a la doctrina cristiana va a considerar a una persona como no moral si esa persona tiene una vida sexual promiscua. Probablemente en un sistema ético de naturaleza laica, eso no va a ser obstáculo para que la persona sea una persona moral, porque se va a valorar otros aspectos de la conducta de la persona, ¿sí? O sea, de nuevo, ser persona moral es poseer ciertos derechos y obligaciones morales respecto de un dado sistema ético. Cada sociedad adopta uno o varios sistemas éticos dentro de ella, ¿sí? Y estos sistemas éticos son prescriptivos en el sentido que recomiendan comportarse de determinada manera para que dentro del marco de ese sistema ético se lo considere a uno como agente, un agente moral, ¿sí? Este, Va a depender del sistema ético en cuestión. En países que tienen, digamos, distintas culturas y distintos sistemas éticos, una persona puede ser moral en una región y puede ser inmoral en otra región. Y si está todo mezclado, eso puede ser una fuente de conflicto. De hecho, muchas de las guerras que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad se han basado en distintas apreciaciones del carácter moral de las personas porque se los evaluaba de puntos de vista diferentes, o sea, de sistemas éticos diferentes, en particular de sistemas éticos que no estaban sustentados por argumentación racional, sino que eran el fruto de la evolución cultural azarosa de los distintos pueblos y en particular, más aún, pueblos influenciados por creencias místicas o creencias religiosas que no pueden ser justificadas racionalmente. Entonces, cuando a uno le piden que actúe en forma irracional o contraria a su naturaleza,
Bueno, ahí hay una fuente potencial de conflicto. Si a mí, cuando estoy en la adolescencia y en la máxima urgencia sexual y el exceso de testosterona más grande que tiene una persona a lo largo de su vida, me dicen no puede tener relaciones sexuales, bueno, voy a empezar a tener conflictos. Si me dicen que tener relaciones sexuales es pecaminoso y es ofender a Dios, bueno, eso va a condicionar mi comportamiento y probablemente también sea causa de un montón de problemas psicológicos, o sea, de conducta, psiquiátricos, desbalances de neurotransmisores en mi cerebro y no creo que eso me haga bien, ¿sí? Ha sido fuente de enorme sufrimiento a lo largo de la historia humana la adopción de sistemas éticos irracionales y no basados en evidencia empírica. Cuando hablemos de ética, voy a ser más específico al respecto. Bueno, y me queda persona metafísica, ¿sí? ¿Qué es una persona metafísica? Bueno, en el caso de la persona metafísica ya no va a depender el ser o no persona metafísica de las propiedades, digamos, de un código moral o de un código, de un código, perdón, sí, un código moral o de un sistema ético o de un código legal, sino que va a depender exclusivamente de las propiedades del individuo en cuestión, ¿sí? Entonces, ¿cómo caracterizamos una persona metafísica? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para decir de X que X es una persona metafísica? ¿Mm? Fíjense que, por ejemplo, no alcanza a decir que X es un ser humano para que se lo considere persona, porque hay seres humanos que nosotros no consideramos como personas. Por ejemplo, alguien que está en estado de coma con daño cerebral irreversible difícilmente sea considerado como un ser humano. No tiene ninguna de las manifestaciones que tienen los seres humanos cuando están en el uso de sus facultades cerebrales. ¿Mm? De la misma manera, el mero hecho de ser inteligente no basta para calificar como persona. Si por inteligente, por ejemplo, entendemos que tiene capacidad de resolver problemas. Muchos algoritmos resuelven problemas y sin embargo, por más inteligentes que sean, por más que puedan ganarle al ajedrez en una partida a Gasparov, no vamos a pensar que son personas, ¿sí? Por lo menos por ahora. Entonces vamos a hacer una propuesta tentativa, después la vamos a mejorar un poquito, sobre qué es una persona, ¿sí? Yo les propongo esto. Una persona es un ser pensante y sintiente, o sea, es capaz de tener pensamientos y sentimientos, ¿sí? Que puede identificarse a sí mismo como existente, o sea, que puede decir existo, no, no decirlo necesariamente vocalizarlo, pero que puede sentir que existe y que actúa de acuerdo a voliciones, ¿sí? A la formulación de objetivos, lo que lo transforma en un agente intencional. Dicho más breve, una persona es un ser pensante, sintiente, autoconsciente de su existencia y que es un agente intencional. Un agente intencional es un individuo que puede producir ciertos cambios en el entorno y en sí mismo para lograr objetivos que se ha propuesto, ¿sí? Bien, esto implica algunos requerimientos. Por ejemplo, las actitudes volicionales, la formación de objetivos, sabemos que tiene lugar esencialmente por investigación científica, ¿no? De los lóbulos frontales del cerebro. O sea, si uno no tiene un cerebro lo suficientemente desarrollado, no va a poder tener actitudes de agente intencional, ¿sí? O sea, puede llegar a tener hambre y puede llegar a sentir frío
O sea, puede ser un ser sintiente, pero no necesariamente un agente intencional. ¿M? De la misma manera, la integración de distintas partes del neocórtex junto con los órganos sensoriales y la interacción con el entorno, son los que nos permiten ser seres pensantes, o sea, desarrollar pensamientos, ¿sí? Después vamos a ver, cuando veamos filosofía de la mente, un poquito más de detalle acerca de qué entiendo por pensamientos. Pero ustedes, yo creo, tienen una idea intuitiva de lo que es pensar. Probablemente están pensando mientras están oyendo lo que estoy diciendo, con el objetivo de tratar de entender lo que digo, ¿no? Y también creo que saben lo que es ser autoconsciente, o sea, identificarse como un ser existente, poder tener conciencia de la propia conciencia. O sea, yo tengo conciencia de mi mano, ¿sí? Sé que tengo una mano y siento acá, por ejemplo, toco la mesa y sé que la mesa está dura y que está fría, ¿sí? O sea, eso es tener conciencia de la mesa. Pero tener conciencia de que tengo conciencia de la mesa y que tengo conciencia de mi cuerpo y conciencia del mundo externo, que tengo conciencia de la conciencia, eso es autoconciencia, ¿sí? Parece ser un requisito, o yo propongo que es un requisito para poder calificar a algo de persona metafísica, ¿sí? Fíjense que esto no solamente los seres humanos lo satisfacen, ¿sí? Hay muchos animales que satisfacen estas condiciones. Por ejemplo, pensemos en un simio, un orangután, por ejemplo. Sin duda tiene pensamientos. Podemos hacer experimentos que muestran que tiene una actividad eléctrica en el cerebro que se corresponde a pensamientos y puede expresar esos pensamientos muchas veces de distintas maneras en distintos experimentos y no hay la menor duda que es un ser sintiente que puede sufrir depresión, que puede tener estados de alegría, etcétera. Cualquier cuidador en un zoológico o en un laboratorio de un orangután, de un chimpancé, de un gorila, sabe que son seres pensantes y sintientes. Obviamente con no el mismo grado y no de la misma forma que lo hacen los seres humanos. También pueden identificarse a sí mismos, pueden usar un nombre para designarse, forman sociedades, o sea, tienen la capacidad de formular culturas, usan herramientas, lo cual muestra por otro lado que también son inteligentes, formulan voliciones, actúan de manera tal de cumplir esas voliciones, son agentes intencionales, pueden incluso llegar a planear un homicidio de alguien de su mismo grupo social, pueden ejecutarlo, pueden también tener otras actividades típicas de los seres sintientes, como proteger a las crías, incluso autosacrificarse, lo cual muestra conciencia del valor de la existencia, asignación de valores. Entonces, claramente los grandes simios son personas. De hecho, en la Argentina ha habido un fallo famoso a nivel mundial eh, que declaró a una orangután que estaba en el Museo de la Ciudad de Buenos Aires como una persona no humana, ¿sí? Ese es el primer fallo que reconoce la personería metafísica de un organismo diferente de un ser humano. Por eso es un fallo trascendente. Pero ahí no se agotan las personas. Digamos, hay experimentos que indican que los delfines también pueden ser personas, se comunican entre ellos, son seres pensantes, tienen capacidad para el pensamiento abstracto, pueden actuar en forma completamente coordinada para lograr objetivos, ¿sí? O sea, son agentes intencionales, desde luego que son seres sintientes, lo mismo vale para las orcas, lo mismo vale para las ballenas, lo mismo vale para los elefantes. Los elefantes incluso tienen una clara conciencia de la finitud de su existencia, como lo muestran por el cuidado de sus muertos, eh, la- el pesar con el cual
digamos, que expresan en forma explícita cuando fallece alguien de su mismo grupo, el hecho de tener cementerios de elefantes, bueno, claramente muestra que estamos hablando de personas no humanas. Incluso nuestras propias mascotas. Muchos de ustedes tienen perros y tienen gatos. Dejando de lado la actitud natural que tenemos de proyectar nuestra humanidad en nuestras mascotas, creo que la experimentación ha mostrado que tanto perros como gatos tienen tanto actitudes sintientes como conciencia, o sea, conciencia de su propia existencia, que tienen capacidad de hacer pensamientos, por más simples que sean, y quien, cualquiera que haya tenido tanto un gato como un perro sabe que son agentes intencionales, se proponen cosas y las logran, ¿sí? Nos logran manipular muchas veces para obtener eso que desean. Entonces, acá hay un punto importante que después vamos a volver a él cuando hablemos de ética, ¿no? Porque si estamos ante personas, por más que no sean personas humanas, eso quiere decir que desde un punto de vista ontológico, esas personas no tienen una diferencia de categoría con nosotros ontológica, y entonces nosotros tenemos ciertas responsabilidades hacia esas personas, ciertas obligaciones, y ellos tienen ciertos derechos también, ¿sí? Entonces, hay toda un vacío para que a estas personas metafísicas también se las dote de personería legal, ¿sí? Para poder protegerlas adecuadamente. Por supuesto, lo que hacemos es no las protegemos, sino que en general las exterminamos, este, lo cual no habla muy bien de las personas humanas. Y a eso voy ahora. ¿Qué son las personas humanas? ¿Mm? ¿Qué es lo que diferencia a ustedes, a mí, de por ahí otras personas que hemos visto eh, en sistemas biológicos? Bueno, yo voy a aventurar la siguiente propuesta. Voy a sostener que las personas humanas, al igual que las personas no humanas, son seres sintientes, autoconscientes, que tienen conductas intencionales, objetivos y voliciones. Perdón. Además, las personas humanas construyen narrativas para dar significado a la historia de su vida en un contexto social. Esto requiere conocimiento, razón y memoria. Memoria porque tenemos que recordar hechos del pasado para poder estructurarlos en una narrativa que le dé significado a la historia de nuestra vida. Razón porque vamos a tratar de articular esa narrativa para que no esté llena de contradicciones. Entonces vamos a buscar una articulación que sea razonable. Y conocimiento, porque si no nos conocemos a nosotros mismos, nuestra narrativa va a ser muy apartada de la realidad. De hecho, la mayor parte de las personas humanas tiene una visión de sí mismas totalmente distorsionada de lo que son en realidad. Su narrativa es un disparate, básicamente. Es un cuento de hadas que se crean simplemente para hacer soportable su existencia. Fíjense que la vida de las personas es una sucesión de ocurrencias, de eventos, es un proceso, ¿sí? Y los procesos no tienen significado, porque ya hemos visto que lo único que tiene significado son los elementos de un lenguaje. Ahora, un relato, una narrativa que está formada con un determinado lenguaje, sí tiene un significado, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo les cuento una parábola, ¿sí? Entonces esa parábola, si ustedes la entienden, es un relato que trata de transmitir una lección moral, ¿no? Por ejemplo.
Y ese relato va a tener un significado porque ustedes lo van a poder entender. O sea, va a tener una referencia, se va a referir a algo y va a tener una intención. O sea, de ese algo va a decir una serie de cosas, ¿sí? La parábola del buen samaritano, ¿no? Con eso les trato de decir que, bueno, ayudar a una persona en determinadas circunstancias es algo bueno que repercute, bla, bla, bla. Bien, entonces, que los relatos pueden tener significado. La vida misma no, ¿sí? Pero los seres humanos, para vivir en un contexto social, nos inventamos un relato sobre nosotros mismos que nos da una ilusión de significado. Y esa ilusión de significado es la que muchos necesitan para vivir. Son muy pocas las personas que pueden existir, que pueden llevar adelante su vida con el nivel de actividad cerebral que tienen los seres humanos sin un relato que les permita pensar que son algo más de lo que realmente hacen, ¿sí? Entonces yo creo que lo que es distintivo de la persona humana es la generación de esos relatos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y aquellos que pueden vivir sin un relato, sin necesidad de darle un significado a la narrativa de sus vidas? Bueno, esas personas son humanas porque no, si bien no tienen un relato, sí tienen un propósito. Se han fijado un propósito que es un objetivo de gran escala alrededor del cual estructuran su existencia. Ya no como un relato, ya no como una narrativa, sino como una acción direccionada, ¿sí? Si uno no tiene ningún objetivo, si uno no tiene ningún propósito, si uno no tiene ninguna pauta de comportamiento regular, si uno no apunta hacia alguien, hacia algo, si uno simplemente es, está, digamos, a la merced de los cambios de humor y de los cambios del entorno, entonces, bueno, no sé si podemos decir que es una persona humana. Tiene la suerte de, como buscaban los antiguos místicos, por ejemplo, los ramoneadores, ¿sí? Que buscaban volver a la condición animal, bueno, esas siguen siendo personas, pero no personas humanas. Me parece que las personas humanas están siempre en el ámbito de un sistema social. Fíjense que no estoy estableciendo una superioridad de ningún tipo de las personas humanas respecto a otro tipo de personas no humanas. Simplemente es una diferenciación que hago por el contexto social, ¿sí? Eh, Hay otros problemas muy interesantes relacionados con, la, con la categoría de persona, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cuál es el criterio de identidad para una persona? Las personas evolucionan, los organismos biológicos evolucionan. Obviamente yo no soy el mismo que era cuando tenía 5 años, ni soy el mismo que cuando tenía 15, ni soy el mismo que cuando tenía 25, ¿sí? Ni cuando tenía 40. Entonces, ¿cómo puedo afirmar que soy Gustavo Romero? O sea, hay una identidad del nombre, obviamente, pero es muy poco más lo que, digamos, une a esos seres. Probablemente no hay una sola célula de el Gustavo Romero de hace 50 años en el Gustavo Romero de hoy. ¿Por qué puedo decir que soy el mismo? ¿Sí? Probablemente pienso muy distinto, siento muy distinto, me comporto muy distinto, mi apariencia es muy distinta, mi constitución es distinta. ¿Por qué soy el mismo? ¿Cuál es el criterio para decir que soy el mismo? ¿Cuál es el criterio de identidad para una persona? ¿Humana o no humana? ¿Sí? Bueno, eso es un tema que vamos a discutir cuando aborde filosofía de la mente, ¿sí? El problema de la filosofía de la mente. Es un tema apasionante, pero lo dejo para más adelante porque vamos a necesitar algunas herramientas epistémicas
que vamos a ver en las próximas clases. Hablamos de organismos biológicos. Los organismos biológicos, los sistemas biológicos se asocian, se componen para formar sistemas más vastos, que son los sociales, que forman el nuevo nivel ontológico que emerge del biológico. Entonces tratemos de definir qué es lo que entendemos por un sistema social o una sociedad, ¿sí? Eh, Básicamente va a ser un sistema formado por individuos biológicos que van a estar interrelacionados y que muestran actividades coordinadas y comparten un entorno, ¿sí? La vamos a poder caracterizar a una sociedad como caracterizamos a cualquier sistema, con una composición, un entorno, una estructura y un mecanismo. Entonces, ¿cuál es la composición de una sociedad? Bueno, incluye a todos los organismos biológicos que forman la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, una sociedad humana incluye un montón de seres humanos de distintas características, distintas edades, pueden ser distintas razas. Eh, También hay otros organismos biológicos que pertenecen a esa misma sociedad. Nuestras mascotas pertenecen a esa sociedad. Infelizmente hay animales de trabajo, por lo menos en países del tercer mundo, que pertenecen a esa sociedad. Incluso en países del primer mundo hay también, por ejemplo, caballos que utiliza la policía montada, o hay ganado que es utilizado para provisión de alimento, etcétera, etcétera. Hay también cultivos, o sea, hay vegetales, otros organismos, ¿no? Que forman parte de esa sociedad. Y también forman parte de la sociedad los objetos, los artefactos que producimos, ¿no? Las cosas que fabricamos. Por ejemplo, este celular, la computadora que estoy usando, la heladera o el refrigerador donde guardo la comida, la casa en la cual me refugio de las inclemencias del tiempo, y muchísimas cosas más que ustedes pueden observar en cualquier sociedad. Luego, la estructura va a ser la colección de relaciones, ¿sí? O sea, conexiones entre todos estos elementos, ¿sí? En particular, la estructura de una sociedad va a incluir relaciones de trabajo y de gestión de esa sociedad. Y los mecanismos que operan en la sociedad son una gran variedad de procesos biológicos y no biológicos que sufren los componentes de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, este, procesos biológicos pueden ser procesos de organización social para producir determinados productos, o pueden ser procesos de investigación científica y tecnológica para avanzar en el conocimiento de tal manera que la sociedad pueda tener mayores grados de libertad respecto al control de la naturaleza y del entorno, ¿sí? También esos mecanismos pueden incluir, por ejemplo, medidas de protección de la propia sociedad frente a una amenaza externa, por ejemplo, la invasión por otra sociedad o, por ejemplo, alguna catástrofe del entorno, ¿sí? El entorno de la sociedad va a estar dado por el entorno físico, pero también por el entorno social. Va a haber otras sociedades alrededor, ¿sí? Entonces creo que esto caracteriza este, la, más o menos qué es una sociedad. Es un sistema material. La sociedad no es un concepto, no, es un sistema material que lo podemos destruir, ¿sí? Por ejemplo, la sociedad alemana eh, previa a la Segunda Guerra Mundial fue completamente destruida, ¿sí? Básicamente fue destruida a bombazos. Entonces es un sistema material que lo podemos volatilizar, ¿sí? Murieron 8 millones de alemanes, se destruyeron todas las ciudades, se destruyó
buena parte de su cultura, y la Alemania que emergió era una sociedad diferente de la que era antes, después de semejante catástrofe, ¿sí? Hay otros sistemas sociales que fueron completamente, que desaparecieron completamente de la faz de la Tierra. Por ejemplo, la sociedad maya, ¿sí? La sociedad maya desapareció por razones que aún no están claras, que siguen siendo objeto de investigación, ¿no? Y muchas otras sociedades del pasado. Y una sociedad tiene subsistemas. Como es un sistema, puede tener subsistemas. Los subsistemas son, digamos, componentes de la sociedad que trabajan en forma coordinada de tal manera que a su vez forman otro sistema que está dentro del sistema más grande, ¿sí? Y básicamente yo voy a diferenciar cuatro subsistemas de gran importancia en una sociedad. Después hay dentro de estos sistemas subsistemas de nuevo, ¿no? El biológico, el político, el económico y el cultural. Todos estos están relacionados entre sí, ¿sí? Por una enorme variedad de interacciones. Si el sistema biológico tiene problemas, bueno, los otros van a sentir también sus problemas. Si la población se enferma, por ejemplo, como sucedió durante el COVID, entonces el sistema político, económico y cultural se ve extremadamente afectado. Si la sociedad, por ejemplo, sufre un lockdown, Argentina sufrió el lockdown más largo de todo el planeta Tierra, el sistema económico fue devastado, ¿sí? El PBI creo que cayó 20 puntos o algo así durante la pandemia, ¿no? El sistema cultural quedó completamente paralizado. El sistema político terminó colapsando, ¿no? Lo cual llevó al fin del tipo de gobierno que había en ese momento, entre otras muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, tampoco uno puede esperar la salvación de toda la sociedad a partir de la actividad de uno solo de estos subsistemas. Por ejemplo, del subsistema económico. Si uno apuesta todo a la economía y descuida el subsistema político, el cultural y el biológico, el sistema global, el sistema social se va a volver inestable. Y un sistema inestable pues, termina colapsando, ¿no? Es la historia recurrente de este país, la Argentina, que vive de crisis en crisis porque no hay una aproximación sistémica a sus problemas. Se lo atacan siempre o desde el punto de vista político o desde el punto de vista económico, olvidando las componentes biológicas y culturales, ¿sí? Obviamente una población completamente ignorante, que está bajo la línea de la pobreza en más del 50%, con un factor de desnutrición infantil enorme, bueno, por más digamos, que uno actúe sobre el sistema cultural con esa, perdón, sobre el sistema económico con esa base, es muy difícil lograr progresos rápidos. Y lo mismo el sistema cultural, si no se le puede pedir al sistema cultural que por ejemplo, produzca ciencia de avanzada si económicamente no hay financiación ni siquiera para las cosas más básicas. Y por otro lado, el sistema económico no puede tener el beneficio de los productos científico-tecnológicos, digamos, porque no se están haciendo las decisiones políticas adecuadas para que haya un desarrollo de ciencia y técnica adecuado a las necesidades de cierto país, ¿no es cierto? En fin, todo eso está interrelacionado y lo vamos a discutir mejor cuando hable una clase entera de sociedades, ¿sí? Bueno, con esto llego a el final de el pantallazo general de ontología que voy a intentar darles. Después voy a dar estas clases especiales sobre aspectos, digamos, particulares de ontología que no toqué en el curso del 2021. Ahora les voy a dar un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora para después poder seguir la clase que viene con epistemología, que ya es otra gran área de investigación en filosofía científica, ¿sí? Eh, entonces, hasta aquí lo que les he propuesto es una ontología que está basada en cosas. Esas cosas son entidades concretas que manifiestan propiedades. Y esas propiedades son las formas de ser de las cosas. Las cosas se combinan en unas con otras
para formar sistemas, ¿sí? Estos sistemas tienen una estructura, tienen un entorno, tienen una composición y tienen mecanismos, ¿sí? Por lo cual dan lugar a emergencia. O sea, los sistemas se agrupan en niveles de acuerdo a sus propiedades compartidas. Hay nivel físico, nivel químico, nivel biológico, nivel social, nivel artificial y tal vez haya otros para arriba y para abajo que yo no soy capaz de distinguir, por lo menos en este estado del conocimiento. Los sistemas, entonces, de cada nivel se van llenando con propiedades que emergen de los niveles anteriores, ¿sí? eh, Cuando aparecen funciones que son posibles debido a la mayor complejidad de los niveles. O sea, hay un gradiente de complejidad de los niveles más básicos, como el de la física, hasta los niveles más elevados. Los cambios de las cosas están restringidos por leyes naturales, o sea, no son aleatorios, sino que obedecen a patrones de ocurrencias y no hay cambios que no obedezcan a estos patrones. Por eso decimos que el universo es legal y que es un cosmos y no un caos. Algunos de estos cambios son causales, o sea, provocados por sucesos previos en forma invariante, y otros son probabilísticos, o sea, tienen una naturaleza estocástica, pero modulada por leyes que restringen la distribución de propensiones en esos sistemas. La propiedad común que tienen todas las cosas es la energía, ¿sí? Es la única propiedad absolutamente universal. Es una propiedad que permite, en la medida que haya gradientes de energía, cambiar a los sistemas físicos. O sea, los sistemas materiales son mutables, ¿sí? O sea, hemos caracterizado o identificado la existencia material o la materialidad con la mutabilidad, ¿sí? Si un sistema no es material, entonces el sistema es un sistema conceptual, ¿sí? Los sistemas conceptuales tienen por referentes a ficciones. Las ficciones pueden ser formales o informales, ¿sí? En un primer caso hablamos de constructos o de artefactos conceptuales y en el segundo caso hablamos de personajes ficcionales. La información no es una propiedad física o una cosa en sí, sino que la información es el contenido proposicional o, si quieren ustedes, intencional de de los conceptos designados por señales codificadas, ¿sí? Es un concepto. Y las personas, ¿sí? Al menos las personas humanas, son seres sintientes, autoconscientes, que tienen conductas intencionales, objetivos, voliciones y construyen narrativas sobre ellas mismas y su entorno. Bueno, esto es un supra resumen de lo que les he estado diciendo en las últimas semanas. Los espero en la clase de preguntas, supongo que tendrán varias, y en la siguiente clase teórica ya voy a arrancar con epistemología, pero con la promesa de volver a alguno de estos temas para verlos más en detalle en clases dedicadas una vez que hayamos terminado nuestro pantallazo general de filosofía científica. Bueno, eso es todo por hoy y entonces sin más me despido de ustedes.